créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Bien, seguimos en Mercados por Expertos como todas las semanas, en este caso para hablar de la coyuntura económica. Una coyuntura económica complicada, vale decirlo, recordarlo, con una inflación del 2% mensual, tasas del 40%, una devaluación del peso en mayo de en torno al 22%, que obviamente tornan complicado el análisis y el panorama de la economía local. Para hablar sobre el tema, hoy me acompaña el licenciado Víctor Becker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Buen día, Víctor, gracias por venir. ¿Cómo está? Buen día, gusto de saludarlo. Gracias. Bueno, a ver, ¿cómo ve la situación? ¿Vamos hacia un segundo trimestre del año con recesión, entrar en recesión? Bueno, no sé exactamente si recesión, pero evidentemente caída del producto. Hay, digamos, una desaceleración en la actividad económica. Obviamente con tasas de interés del 40% es difícil imaginar alguna actividad que pueda ser rentable. Obviamente eso impacta sobre la cadena de pago, la gente obviamente trata de no pisar el banco para pedir crédito porque le cortan la cabeza, posterga pagos de facturas, posterga pagos de impuestos, o sea, evidentemente esto impulsa una cadena de eventos que seguramente se va a reflejar en una merma en la actividad económica, eso es indudable. Efectivamente, y mencionó algo que tiene poca prensa hasta ahora, se me ocurre, como es la cadena de pagos, cómo se está alargando, ¿no? Hay pagos que se están haciendo, me contaban pymes hace cuestión de días, a 120 días ya, ¿no? Sí, obviamente la primera medida es postergar los pagos y tratar de financiarse sin necesidad de recurrir al crédito, que es prohibitivo. Hoy la provincia de Buenos Aires en estos días está anunciando algunas líneas de crédito blanda y yo poco me sonreía porque crédito blando al 25%. Sí, efectivamente. Pero bueno, es para lo que hay, no dejan de ser competitivas, se me ocurre, ¿no? Sí, obviamente, si alguien toma el crédito a 25 y puede colocar en Levaca al 40, puede ser un buen negocio. Exactamente, sí, irónicamente dicho, por cierto. O sea que seguramente a fin de año está habiendo una recesión después de 2 trimestres. Creo que vamos a un panorama de estanflación. O sea, vamos a tener inflación con recesión, que es el peor de los mundos. Pero bueno, es lo que hay que tener en cuenta, digamos, que hemos venido postergando esta definición y en algún momento esto iba a ocurrir, bueno, estalló a principios de mayo. Claro. ¿Qué es de la vida de los brotes verdes famosos del año pasado? Porque bueno, daría la impresión de que el agro, ya sea por la sequía como por las inundaciones, se frenó bastante. Se le agrega a eso un poco el panorama de caída del consumo en el mercado interno. Digo, ¿el agro se podrá salvar con un tipo de cambio más alto o no es suficiente? En general el agro es el último que tiene problemas con el tipo de cambio porque es la actividad obviamente más competitiva, por lo tanto, digamos, el tipo de cambio obviamente beneficia al agro, pero para eso se necesita que el agro produzca y para que el agro produzca hace falta que el clima ayude. Y si el clima no ayuda, por más tipo de cambio, el agro no va a tener suficiente producción para exportar. Por lo tanto, las exportaciones, por lo menos de este año, van a ser menores que las del año pasado. Y todavía no sabemos exactamente cuánto menores van a ser, pero efectivamente, digamos, la sequía está afectando a importantes regiones del país. Y con ello seguramente maquinaria agrícola y todas las industrias asociadas, todo lo que arrastra el sector agropecuario. Perfecto. ¿Y qué puede pasar con la construcción ahora que depende un poco de la obra pública y se ve condicionada por el otro tema, ¿no? Por el ajuste en las cuentas fiscales y en el sector público en general? El otro motor de la reactivación era la construcción. Ahora tenemos la obra pública, que ya hay anuncios concretos de que por lo menos no se van a hacer obras públicas que habían sido anunciadas.
El crédito se ha encarecido y por lo tanto es más difícil hoy que haya nuevas construcciones privadas, o sea que el sector construcción, que era un poco el motor del crecimiento, va a estar fuertemente afectado. Además, hay otra cuestión. Todavía no está terminada la negociación con el Fondo Monetario, pero, digamos, concretamente, dentro del presupuesto, el presupuesto es muy rígido. Salarios y jubilaciones más transferencias sociales y demás son el 70% del presupuesto. ¿Qué queda para ajustar? Obra pública. Efectivamente. Entonces el candidato para el ajuste, en principio, es la obra pública. O si no, las dotaciones, ¿no? Empleo. Pero es muy difícil. Sí, va a haber un régimen de retiro voluntario, etcétera, claro. Pero eso no tiene efecto inmediato porque la gente se va, pero sigue cobrando el retiro voluntario. O sea que en realidad la única partida que es realmente flexible dentro del presupuesto es la obra pública. Entonces es el candidato número 1 para el ajuste. Claro. Víctor, mencionó el acuerdo con el fondo. ¿Qué expectativas tiene? Porque según dicen algunos analistas, podría llegar a, por lo menos, a tranquilizar las aguas o a restarle tensión al tipo de cambio. ¿Usted cómo lo ve eso? No, indudablemente ese es el efecto buscado por parte del gobierno cuando se encuentra ante una situación de una fuga de capitales importante. Dice, bueno, acá necesito un garante y ese garante es el fondo. Lo que garantiza el fondo es que va a auditar la política económica y que por lo tanto esto, por lo menos para los mercados, es un elemento de tranquilidad, en el sentido de que el fondo es el que va a vigilar el manejo de la economía de acá en adelante. O sea, va a actuar como, va a operar más que nada como sobre las expectativas, no como un colchón de reservas para salir a enfrentar una corrida cambiaria, por ejemplo. Bueno, digamos, lo que el gobierno va a obtener es una importante masa, serán 30.000 millones, 40.000 millones, depende cuánto sea el paquete, que le va a servir para tener un colchón como para quizás no usarlas, pero decir las tengo. Y eso seguramente tiene que aquietar la demanda de dólares. Obviamente en ese sentido actúa como un calmante para la situación cambiaria. Perfecto. Hablando de situación cambiaria, ¿el tipo de cambio lo ve estabilizado de acá a fin de año, más allá del acuerdo con el fondo, o puede llegar a tener nuevos sacudones? El acuerdo con el fondo va a tranquilizar la demanda. Por ahora, sin embargo, todavía seguimos teniendo una demanda excedente que es abastecida a unos días por el Banco Nación, otros días por la liquidación de exportaciones que viene demorada, pero digamos como que los 25 pesos que fijó el Banco Central están operando como piso y como techo simultáneamente. Si la inflación, nosotros vamos a tener en junio seguramente una inflación de alrededor del 3%. Eso va a implicar nuevamente que empiece a especularse con cuánto se volvió a atrasar el tipo de cambio. O sea, cuando estalla la crisis, el tipo de cambio, según nuestras estimaciones, tenía un atraso del 27%. La crisis y la devaluación permitió corregir y hoy en día el atraso debe estar en el orden del 15%, o sea que se corrigió bastante. Pero la inflación en la Argentina va a continuar, estamos pronosticando y eso va a actuar como una inflación que en el año va a estar por lo menos alrededor del 30%, eso va comiendo lo que se gana en competitividad, por lo tanto, digamos, no creo que haya otro estallido como el que tuvimos hace un mes atrás, pero el tipo de cambio no se termina de estabilizar fundamentalmente porque además la Argentina tiene una característica. La gente ahorra en dólares y hay que empezar por mirar las declaraciones juradas de los principales funcionarios del gobierno donde tienen los ahorros. ¿Y dónde? ¿Dónde tienen los ahorros? ¿En qué lugar tienen los ahorros? Entonces, digamos... Dijo 30%, ¿es una cifra tomada al azar o es el número que le está dando la inflación en la UV a ustedes? Estamos estimando alrededor del 30%. Hay muchos factores, todavía no se sabe qué va a pasar con las tarifas. Por supuesto. Con la devaluación y el aumento del petróleo, teóricamente tendría que recalcularse todo el cuadro tarifario. ¿Se va a recalcular? ¿No se va a recalcular? ¿La gente está en condiciones de soportar otro sacudón tarifario?
Hay muchas incógnitas, por lo tanto los pronósticos nosotros los hacemos siempre con un más o menos, porque bueno, el nivel de incertidumbre que hoy tiene la economía argentina es muy alto. Le agradezco mucho haber pasado por Agenda PYME y Mercados por Expertos. El licenciado Víctor Becker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de Universidad de Belgrano. Agenda PYME y Mercados por Expertos vuelve la semana que viene, por cierto. Chau, hasta entonces.